Vamos a hablar de focus en el paciente en coma. Nosotros cuando evaluamos a un paciente que se encuentra en coma y queremos estimar si está bien perfundido, valoramos, por ejemplo, el lactato, la saturación venosa central de oxígeno, si tiene livideces, valoramos la diuresis, el relleno capilar. Pero como el cerebro es una cavidad cerrada, que esté bien perfundida la mano o que esté bien perfundido el riñón, no nos dice si el cerebro va a estar bien perfundido. Por ejemplo, ¿qué tensión arterial tiene que tener un paciente que acaba de tener o que acaba de salir de un paro cardíaco? Para evaluar la perfusión del cerebro, vamos a utilizar un ecógrafo. No hace falta un super equipo, con que vamos a utilizar el ecógrafo que tengamos disponibles en nuestro hospital. Sí, tenemos que usar un transductor sectorial, ya que el transductor sectorial presenta un área pequeña de insonación que vamos a colocar en la ventana temporal. Es un transductor de baja frecuencia, y esta baja frecuencia es la que nos va a permitir obtener una mayor profundidad, ya que para realizar este estudio, debemos comenzar atravesando el hueso temporal. O sea, tenemos que atravesar el hueso temporal, insonar hasta el temporal contralateral y volver. Hay varias ventanas para insonar el cerebro. Las más importantes son la ventana transorbital, a través de la cual podemos ver o podemos insonar las arterias oftálmicas, el sifón carotídeo. La que más nos interesa es la ventana temporal, a través de la cual vamos a poder insonar la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral posterior, la arteria basilar, la arteria carótida interna, y también está la ventana suboccipital o transforaminal, a través de la cual vamos a poder insonar las arterias vertebrales, la arteria basilar y las arterias cerebelosas. ¿Qué vamos a buscar? El POCUS en el paciente en coma trata de evaluar principalmente los cambios globales que ocurren en el cerebro. Por este motivo, nos vamos a centrar en la ventana temporal, ya que esta ventana tiene una alineación Doppler muy favorable con la arteria cerebral media. Esa alineación es de casi 0 grados, y la arteria cerebral media irriga un área muy extensa del cerebro. Fíjense en la figura de abajo a la derecha, es todo lo que está pintado con rojo. Es una arteria que lleva aproximadamente el 80% del flujo sanguíneo cerebral. Bueno, es muy importante saber dónde vamos a insonar este vaso. Para obtener la ventana temporal, tenemos que colocar el transductor sobre el hueso temporal en la parte más delgada del cráneo, que es el terion. Este punto lo vamos a encontrar a nivel del ojo, como está en la foto de la izquierda, por delante del oído y por encima de la arcada cigomática, siempre con la muesca apuntando hacia los ojos del paciente. Así vamos a realizar movimientos de deslizamiento o de barrido para tratar de escanear el tejido cerebral cercano hasta que podamos identificar las estructuras intracraneales que queremos estudiar. La primera estructura importante que vamos a identificar es el hueso contralateral, con una profundidad variable dependiendo del ancho del cráneo del paciente, que va entre 14 a 16 centímetros. También podemos ver el hueso temporal ipsilateral, a una profundidad de aproximadamente 1 centímetro. Los vamos a observar como estructuras que son brillantes, lineales, hiperecogénicas, con una ligera curvatura, más que se va a ver en el hueso temporal contralateral. La siguiente estructura que vamos a identificar, que es muy importante, es el mesencéfalo. Por lo general se ven como dos estructuras hipoecogénicas que corresponden al tálamo bilateral o a los pedúnculos cerebrales bilaterales, y que se asemejan a una forma de mariposa o a una forma de corazón. Por último, y esta estructura no siempre la vamos a poder identificar porque cuesta un poquito más, es el tercer ventrículo. Es una estructura que está sobre la línea media
con una delgada, vamos a ver que tiene una delgada línea hipoecogénica. Esa línea es líquido cefalorraquídeo dentro de paredes delgadas hiperecogénicas. El tercer ventrículo lo vamos a observar en el punto medio entre los dos huesos temporales, a una profundidad aproximadamente entre 6 a 8 centímetros aproximadamente. Entonces, para valorar la calidad de la ventana que estamos viendo, que estamos insonando, lo más importante de todo es poder ver el hueso contralateral. Si no podemos reconocer el hueso contralateral, tenemos ausencia de ventana y no podemos continuar con el estudio porque no vamos a poder reconocer ninguna estructura. O sea, eso quiere decir de que donde yo estoy insonando, no puede atravesar el hueso ipsilateral y no va a llegar a ver el hueso contralateral. También podemos ver estructuras como el tercer ventrículo y el tronco cerebral. Si nosotros tenemos estas tres estructuras, las podemos observar, hablamos de que tenemos una ventana óptima. Y en la medida en que podemos reconocer el tercer ventrículo, el tronco cerebral, vamos a ver que nuestra ventana puede ser levemente subóptima o, bueno, como dijimos recién, ausencia de ventana. La ecografía cerebral nos va a permitir detectar si hay desplazamiento o no de la línea media. Una vez que identificamos el hueso contralateral, que lo vemos abajo, y el tercer ventrículo, que lo vemos en el medio, podemos valorar la presencia o no de desplazamiento de la línea media. Como dijimos recién, el tercer ventrículo se encuentra a mitad de camino entre los dos huesos temporales. Si no es así, tenemos que pensar de que la línea media se ha desplazado. Este desplazamiento se puede medir desde la ventana temporal, identificando los dos huesos temporales y el tercer ventrículo. Vamos a dibujar una línea media que conecte los dos huesos temporales y que conecte el tercer ventrículo. Y esta línea debe cortar perpendicularmente el tercer ventrículo. Y vamos a medir la distancia de temporal a temporal. Luego, esa distancia vamos a medir otra distancia, del hueso temporal ipsilateral hasta el tercer ventrículo. Esa segunda medida debe ser la mitad de la distancia que está en rojo, que es de temporal a temporal. Por ejemplo, en el caso de esta foto, tenemos una distancia de temporal a temporal de 13 centímetros y una distancia del hueso temporal ipsilateral al tercer ventrículo de 6,54 centímetros. Sigamos. Para poder evaluar la arteria cerebral media, vamos a utilizar el dúplex transcraneal, la ultrasonografía cerebral. ¿Cómo vamos a lograr realizar el dúplex transcraneal? Lo primero que tenemos que hacer es, con un modo B, insonar a través del terion para reconocer las estructuras que van desde el transductor hasta el hueso contralateral. Luego vamos a realizar el dúplex transcraneal, que el dúplex transcraneal básicamente es el Doppler color para obtener la información anatómica de por dónde van y qué dirección tienen las arterias que queremos insonar, y luego sobre la arteria vamos a colocar la celda del box pulsado para poder tomar mediciones. En estas dos imágenes, que son en modo B, las puse para que nos orientemos un poquito en cuanto a las relaciones anatómicas de lo que vamos a ver. Yo tengo mis ojos puestos donde está el transductor. No puedo utilizar el cursor como puntero, pero donde está el transductor de Azarup, tengo mis ojos puestos. Y con un circulito naranja marqué la muesca. O sea que si yo tengo la muesca orientado hacia adelante, hacia los ojos, yo sé que la parte de las dos imágenes, la parte de izquierda es anterior, la parte derecha es posterior, en la parte de abajo tengo el hueso contralateral
Y en estas dos imágenes podemos ver, en la imagen de la izquierda, vamos a ver el mesencéfalo, y en la imagen de la derecha está el tercer ventrículo. La imagen que ya tenemos en modo B, que vimos recién, a esa imagen le vamos a agregar el Doppler color, para poder reconocer los vasos sanguíneos. Es básicamente para saber por dónde van y hacia dónde se dirigen. El Doppler color nos dice eso, o sea, nos da información anatómica y nada más. Esta es una imagen de un paciente que es lo mismo, es una imagen de un paciente decalotado, donde podemos ver muy bien la arteria cerebral media y parte de la arteria cerebral posterior. Al estar decalotado y no tener que atravesar el hueso ipsilateral, el temporal ipsilateral, la verdad que es mucho más fácil. Y este es el mismo paciente donde aparte también podemos ver la arteria cerebral posterior contralateral. Esta imagen se la quería mostrar porque es una imagen de un equipo muy viejo con el que nosotros empezamos a hacer ecografía en el hospital. Este es una imagen, es un equipo de la década del 80, pero fíjense lo bien que se ve la arteria cerebral media y cómo se pinta parte de la arteria cerebral posterior, o sea que no necesitamos un super equipo para poder hacer este estudio. Con el equipo que nosotros tengamos en el hospital y un transductor sectorial, podemos comenzar a realizarlo y podemos comenzar a aprender. También nos va a pasar de que no vamos a ver muchas veces tan bien los vasos como los vimos recién. Pero ya el solo gesto de poder identificar una arteria nos va a permitir ponerle la celda del Doppler pulsado y poder realizar las mediciones que necesitamos realizar. El Doppler pulsado nos va a dar información acerca de la velocidad en la que está pasando la sangre y si un vaso es de alta o de baja resistencia. El Doppler pulsado básicamente es utilizar el ultrasonido para saber la velocidad con la que la sangre entra al cerebro. Vamos a poder obtener la velocidad sistólica, que es el pico, que lo vemos con un círculo amarillo, la velocidad diastólica, que lo precede, que es el círculo amarillo que está más abajo, y vamos a poder calcular la velocidad media. Este dibujo, el dibujo del Doppler espectral con el pico sistólico, es el 90% del estudio, ya que es muy importante ver la diástole en el cerebro, que tiene que ser una diástole alta, ancha, porque el cerebro se irriga en sístole y se irriga en diástole. Con las tres velocidades, con la velocidad sistólica, la velocidad diastólica y la velocidad media, vamos a poder obtener el índice de pulsatilidad, que es lo que nos interesa saber a nosotros, que es la velocidad sistólica menos la diastólica dividido la velocidad media. Este valor nos va a orientar acerca de la perfusión cerebral. Un índice de pulsatilidad normal en la población general es de 0,5 a 1,2 y en pacientes en cuidados críticos tiene que ser menor de 1,4. En esta imagen, entonces podemos ver en este gráfico, cuando la resistencia vascular es baja, las diástoles son altas, y nosotros vemos cómo el cerebro se irriga adecuadamente, tanto en sístole como en diástole. Esta imagen comenzamos el estudio en modo B, después le pusimos el box color para que se vea el vaso que queremos estudiar, y sobre esa arteria que vimos que es chiquitita, le pusimos la celda Doppler, del Doppler pulsado, perdón, para obtener la imagen espectral que vemos abajo. Luego, sobre esa imagen, hicimos la medición del índice de pulsatilidad, que en este paciente, no sé si lo ven al costado, a la izquierda, es de 1,38, que para un paciente en área crítica es un índice de pulsatilidad normal. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa si la resistencia periférica aumenta dentro del cerebro. Esto, pues, la resistencia puede aumentar por un edema, por trauma, por fallo hepático. Vamos a ver cómo cae la diástole y esto hace que aumente el índice de pulsatilidad, comprometiendo la irrigación del cerebro.
Acá, como vemos, disminuye la diástole por un aumento de la resistencia periférica, dándonos un IP ya más alto de 1,97. Y si continúa aumentando la resistencia periférica, la diástole va a desaparecer, dándonos un patrón de paro circulatorio cerebral, porque durante la diástole el cerebro no se está irrigando, se ve solamente la onda sistólica y la ausencia de la diástole. ¿Qué pasa si la resistencia periférica continúa aumentando? Vamos a observar un patrón de flujo reverberante. Este patrón, con este patrón el cerebro tampoco se está irrigando. En esta imagen, como podemos ver, observamos los picos sistólicos precedidos de diástoles con flujo reverberante. Esto se debe a un gran aumento en la resistencia vascular periférica. En esta imagen podemos observar 4 situaciones diferentes. Arriba a la derecha hay una diástole normal, luego tenemos patrones de hipoflujo, arriba a la izquierda vemos cómo comienza a disminuir la diástole por la resistencia vascular, por aumento de la resistencia vascular periférica, observando ya un pico sistólico y un notch mesodiastólico. Abajo, a la derecha, observamos un notch protodiastólico con una disociación cisto-diastólica. Y por último, en la imagen de abajo a la izquierda, vemos la ausencia de la diástole con flujo reverberante. Bueno, nosotros podemos estimar la presión intracraneana mediante el dúplex transcraneal. Este cálculo de la presión intracraneana se realiza por la fórmula de Wellner, que permite calcular la PIC usando el índice de pulsatilidad. Este estudio que hizo Wellner tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 92%. Y él demostró que un índice de pulsatilidad menor de 1,2 se correlaciona con una presión intracraneana menor de 12 milímetros de mercurio. Y un índice de pulsatilidad mayor de 2,13 se correlaciona con una presión intracraneana de 22 milímetros de mercurio. Bueno, quería preguntarle al doctor Previgliano qué opinión tiene o si él considera que es necesario ajustar el ángulo cuando nosotros estamos insonando, ajustar el ángulo de insonación, si esto es necesario hacerlo y cómo podemos nosotros saber que estamos midiendo un ángulo correcto y no que estamos cortando un vaso por la mitad, que esto nos aumentaría las velocidades. No sé si el doctor me escucha. Sí, te escucho y te quiero felicitar porque la verdad que ha sido una presentación excepcional. La verdad te felicito. Hacía tiempo que no escuchaba algo tan claro y tan bueno. Así que Gracias, doctor. extraordinario. La pregunta que vos me haces es una pregunta complicada, porque todos sabemos que el ángulo de insonación, como la velocidad y el espectro lo vamos a calcular en base al coseno, nosotros tenemos que tratar de mantener un ángulo entre 36 y 56 grados, que es lo que nos va a dar la imagen óptima o el sonido óptimo para ser más exactos. La verdad que desde el punto de vista del POCUS, yo creo que no es necesario corregir el ángulo. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo con el POCUS es decir, bueno, este paciente tiene un IP alto, tiene una velocidad diastólica baja, este es un paciente que es grave y después vamos a ver todas las cosas que podemos hacer. Si yo estuviera haciendo un estudio para un paciente neurológico que lo estoy estudiando por una ACV, por una demencia vascular, porque tiene una migraña, que son todas las indicaciones del paciente neurológico no crítico, ahí sí, sería mucho más cauteloso y mediría todas las cosas con tranquilidad. Pero la verdad es que ni siquiera yo usaría la fórmula de Wellner.
yo creo que lo más importante en el momento del paciente crítico que nos llega en coma de etiología diversa es ver el índice de pulsatilidad y la velocidad diastólica. Con esos dos elementos nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer y lo vamos a discutir después. Pero la verdad es que me parece que ponernos a hacer fórmulas y cálculos de cosas nos hace perder un tiempo valioso en la resucitación de este paciente. Y como vos muy bien dijiste, y quiero hacer hincapié en esto, la facilidad y la información que me da la ecografía identificando el mesencéfalo y el tercer ventrículo, porque nos va a hablar muy claramente si tiene desviación o no de la línea media, y me parece que la desviación de la línea media, el índice de pulsatilidad y la velocidad diastólica son los tres elementos que hacen que el POCUS sea imprescindible en la evaluación del AD de cualquier sistema que uno quiera, del ATLS, del NLS, de cualquiera de ellos. Estas tres cosas, línea media, índice de pulsatilidad y velocidad diastólica, son cruciales. Y también vos muy bien lo subrayaste, y yo quiero volver a subrayarlo, aunque vea una arteria así de chiquitita, esto me permite tener toda esa información. Entonces creo que ha sido muy, muy, muy valiosa tu presentación. Bueno, muchas gracias, Doc. Le agradezco mucho. Para terminar, dos cositas más y ya no los aburro más. Bueno, en cuanto a la medición de la vaina del nervio óptico, nosotros sabemos que el líquido cefalorraquídeo circula en el espacio de la vaina del nervio óptico. En caso de que aumente la presión intracraneana, el líquido cefalorraquídeo se va a acumular en la parte anterior. Estos cambios en la presión intracraneana son acompañados rápidamente por cambios en el diámetro de la vaina del nervio óptico. Nosotros lo que vamos a hacer, como están en las figuras a la derecha, vamos a apoyar el transductor sobre el párpado superior, siempre con el ojo cerrado, en un corte transversal, en los dos ojos con la muesca hacia la derecha, y vamos a identificar el globo ocular. Vamos a buscar por detrás de la pared posterior del globo ocular el nervio óptico y su vaina, y lo vamos a ver como una estructura lineal, hipoecogénica. Luego vamos a rotar el transductor 90 grados con la muesca hacia cefálico para obtener un corte longitudinal. Y haciendo suaves movimientos de barrido, vamos a tratar de identificar las estructuras que dijimos recién, el nervio óptico y su vaina. En esta imagen vamos a ver una ecografía de la medición de la vaina del nervio óptico y la correlación anatómica. Por convención, el nervio óptico, la vaina del nervio óptico se mide 3 milímetros por detrás o por debajo de la retina, y el diámetro transversal en ese punto no debe ser mayor de 5 milímetros. Hay que medirlo, perdón que no lo dije, siempre se mide en ambos ojos. Y como conclusiones de esta charla, bueno, la ecografía cerebral es lo que sabemos todos, es una técnica no invasiva, de bajo costo, es segura, se puede realizar a la cabecera del paciente. Esto es muy útil en pacientes que no se pueden trasladar muchas veces al tomógrafo, ya que están en ARM, quizás con altos valores de PIB, o con altas dosis de vasopresores. Aporta herramientas que ayudan en el diagnóstico y manejo de las patologías neurológicas, como es la desviación de la línea media, el aumento de la presión intracraneal, la progresión, que nosotros vamos a ver los distintos patrones de hipoflujo, la progresión del paro circulatorio cerebral. Y bueno, por otro lado, tenemos que mencionar que es un campo que está en evolución y que necesita mayor desarrollo clínico y más programas de investigación y capacitación y docencia. Muchísimas gracias.